Adolfo Guzmán Barreiro, hemos seleccionado un conflicto que se ubica en el establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Neiva, donde se encuentra purgando pena Julio, una persona que pertenece a una comunidad indígena asentada en Silvia, Cauca, y aunque tiene derecho a purgar su pena en su resguardo para salvaguardar su identidad cultural, resulta que las autoridades indígenas rechazaron esa posibilidad y lo expulsaron de sus territorios. Ciertamente, en virtud de la armonización entre la jurisdicción ordinaria nacional y la jurisdicción indígena, se da la posibilidad de que Julio, a pesar de haber sido condenado por la jurisdicción ordinaria nacional, cumpla su pena en un centro de armonización y resocialización para comuneros indígenas, pero tal posibilidad fue rechazada por las autoridades indígenas. Resulta que cuando una persona como Julio cumple pena en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario, se debe velar a esa autoridad penitenciaria porque no se afecte su cultura y porque se conserven sus usos y costumbres. El artículo 9 de la Ley 65/93 dispone que la pena tiene una función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Esa resocialización entendida como reintegración de la persona que ha cometido un delito a su entorno. Pero en el caso de Julio, la autoridad... Aspecto económico. Es uno de los factores importantes que para Julio cumple toda razón de ser. Es por ello que su trabajo es una fuente y encontrarse ahora recluido en la cárcel puede generar pérdidas significativas y puede que estas pérdidas a largo plazo le generen una impotencia, dado que para él no sea un objetivo importante trabajar en demás actividades de las cuales no cuenta con conocimientos. Además, su ascendencia indígena no encaja correctamente en un sistema educativo del cual la pedagogía no impacta tras su diferencia cultural. Es por ello que para dirimir el conflicto de la educación tiene un problema epistémico y epistemológico en particular, y hay un abismo que nos separa de la revolución y de las bases del conocimiento y de la sintonía con los avances científicos y de la actualidad. A nivel cultural es complejo enseñarle a alguien que la actividad que ha realizado toda su vida es ilícita y debe cambiarla por una actividad lícita, dado que su trabajo es un sustento económico para él y su familia. La educación pedagógicamente lograría atender las diferentes ideologías, ya que tras su reclusión en la cárcel genera un conflicto tras no tener una base económica estable. Respecto al aspecto social, lo que es rabia con la sociedad es una de las mayores manifestaciones que hacen algunos reclusos, y este aspecto genera un conflicto que no solo involucra al sujeto en cuestión, sino que la mayoría de las personas que se encuentran privadas de su libertad tienden a mejorar su calidad de vida, ya que para ellos son causados por la sociedad. No solamente abriendo la brecha asocial, sino por el hecho de no dejar construir un nuevo ambiente más sano y formidable, porque aún no se han perdonado ellos mismos. Es un tema que se torna psicológico y con ello un acompañamiento requerido se evidenciaría en un proceso social que permita generar aspectos de educación y formación personal. Una crítica constructiva que para ellos no sea una determinación. La sociedad de por sí evoluciona y tras el choque cultural generado ya abre un nuevo punto de conflicto. Todo este conjunto de diagnósticos se evidencia claramente en una persona que ya cuenta con una limitación, la cual es su libertad, y esto puede generar más conflictos personales para el recluso, ya que solo la aceptación misma es un conflicto para la persona. El diagnosticador es un pequeño bosquejo de la realidad que hoy en día tras día las personas recluidas en un centro penitenciario, cada uno tiene una lucha diferente, la cual genera un conflicto personal. Pero a nivel general el impacto social, cultural y económico es notable dentro y fuera del centro de reclusión, y la necesidad de dirimir un conflicto es casi romper esquemas que así estén fuera o dentro de una cárcel, se debe luchar. Los conflictos persisten tras la diferencia que antes, durante y después de la existencia de cada persona. La mediación, los intentos de conciliar y la educación, lo cual está compuesta por elementos, valores y principios, no solo en un pequeño paso, es un pequeño paso para poder lograr evidenciar los tipos de conflictos que estamos expuestos. Como posible solución se puede establecer el mecanismo de la mediación, ya que es un método alternativo de resolver conflictos que tiene como finalidad intrínseca llegar a la solución integral de un conflicto entre las partes, que puede ser entre dos o más personas. En la mediación son las partes las que tratan por sí mismas de alcanzar un acuerdo que sirva de solucionar el conflicto con la asistencia de un tercero mediador que les puede dar ayuda profesional. Esto siempre y cuando se dé que el recluso acceda a los beneficios que se obtienen por la educación.